100.1. Continuamos con Notimundo a la Carta. El presupuesto 2026 para las universidades ha encendido una tormenta de cuestionamientos. Mientras el gobierno insiste en que la asignación ha aumentado, rectores y docentes y también estudiantes denuncian recortes que comprometen becas, investigación, contratación docente y hasta continuidad de algunas carreras. Para la oposición, el Ejecutivo maquilló las cifras, pero para el Ministerio las críticas responden a comparaciones equivocadas. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Conversamos a esta hora con el viceministro de Educación Superior, Mario Cube. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Gisela, qué gusto poder conversar. Viceministro, usted ha afirmado que hay un aumento, pero 18 universidades muestran recortes concretos en sus asignaciones. ¿Cómo explicamos que el gobierno hable de crecimiento cuando los números internos de las instituciones apuntan a todo lo contrario? Gracias, Gisela. Bueno, lo primero, hay que diferenciar los criterios de los rectores de universidades, de los políticos y sobre todo de asambleístas que quieren politizar temas que son netamente técnicos. Punto número uno. Punto número dos, es importante entender que en todos los elementos técnicos hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, y desde ahí se puede hablar de manera adecuada. Entonces, lo primero que hay que aclarar, el presupuesto que se destina desde gobierno central para el Fondo Común de las Universidades tiene un aumento de 59.7 millones de dólares comparado con el 2025. Entonces, si usted revisa, y esto es una información pública, es la proforma presupuestaria 2025 versus la proforma presupuestaria 2026, hay un aumento de 59.7 millones de dólares, que es lo que desde el gobierno nacional se destina para el Fondo de Universidades. Ahora, ¿por qué es importante entender los elementos técnicos? Porque esto no es un tema aleatorio y mucho menos político. Esto está en la ley. Existe la Ley de Creación del Fondo Permanente para Universidades y Escuelas Politécnicas, lo conocido como el FOPEDEUPO, que esto viene de los años 90 por si acaso, no es una ley nueva ni algo que se ha creado específicamente. Pero, por ejemplo, viceministro, nada más para... Bueno, porque es importante antes de entrar uno a uno entender el concepto para ver por qué esa comparación mal hecha. Entonces, ese FOPEDEUPO, que viene por ley, que además luego esa ley aterriza en un reglamento que aprueba el Consejo de Educación Superior, se aplica, y eso ¿qué es lo que hace? Verifica elementos tanto técnico-académicos como presupuestarios, desde la admisión de estudiantes, que entenderás es tremendamente relevante a cuánto presupuesto se le asigna, porque si hay menos estudiantes, pues no tendría sentido que siga subiendo un presupuesto si no hay estudiantes entrando. Titulación de estudiantes, es decir, adecuado manejo académico, investigación con publicaciones y algunos indicadores más de calidad netamente académicos. Por otra parte, se evalúa la ejecución presupuestaria de cada institución. Estos elementos que, insisto, vienen por ley, se aplican por reglamento una vez que se han creado los coeficientes en virtud de esto, y que también es importante que la ciudadanía conozca y que ustedes desde los medios lo tengan. Se basa en información que las propias universidades y escuelas politécnicas cargan en una plataforma. Es decir, esto no es una herramienta que nosotros utilizamos de manera aleatoria. Las propias universidades que conocen la fórmula suben sus resultados y en virtud de eso se generan unos coeficientes. Esos coeficientes los aplica el Ministerio de Finanzas en virtud del Fondo Común. Esta explicación, que es un poco larga, es necesaria para entender que si bien el presupuesto general, que es lo que depende del gobierno y de su ejecución adecuada en materia fiscal, sube, según cómo ejecute cada universidad y según cómo haya llevado sus indicadores académicos, puede tener mejoras o reducciones. Es decir, por eso es que hay variaciones. A unos sí se les aumenta, a otros se les disminuye, según esa explicación que usted nos estaría dando, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso específico de la Universidad Central, que según dicen sus autoridades, perdería cerca de 15 millones de dólares, ¿esto a qué se debe? ¿Qué hace que la Universidad Central del Ecuador, una de las más importantes, deje de recibir 15 millones de dólares? Bien, ahí de nuevo, antes de explicar el por qué importante las variaciones y por qué lo que hablaba de manzanas con manzanas y peras con peras.
Existe en materia presupuestaria lo que se llama la proforma y existe el presupuesto codificado. Y finalmente existe un tercero que es el presupuesto devengado. ¿Qué es la proforma? La proforma en este caso es lo que desde el gobierno central, en virtud de la recaudación tributaria, se aplica a este fondo común al inicio de cada año fiscal. Por eso se presenta y se aprueba en la Asamblea. Punto 1. Por eso lo que nosotros hacemos, y que es lo correcto, que además depende directamente del gobierno, es comparar proforma con proforma. Después del segundo tema, presupuesto codificado. El presupuesto codificado es lo que ya se empieza a ejecutar en el año y que incluye, por un lado, proyectos de inversión que cada año pueden cambiar, cooperación internacional que cada año puede cambiar, ingresos por autogestión que cada universidad realiza mejor o peor cada año y que no depende del gobierno. Entonces, cuando comparamos proforma con proforma, tenemos manzanas con manzanas. Si comparamos codificado con codificado, tenemos peras con peras. Pero si se hace lo que algunos con intención política están haciendo, que es comparar codificado de casi finales del 25, que incluye todo esto de autogestión, de cooperación, de proyectos. ¿De utilización de presupuesto? Evitamos, ¿perdón? Y la utilización del presupuesto va según la proforma. O sea, si es el año pasado... La proforma es la base y a lo largo del año, si hay proyectos de inversión aprobados, aumenta. Si es que hay cooperación internacional, aumenta. Si hay autogestión, por ejemplo, hay universidades que manejan temas de posgrado y cobran por eso, aumenta. Entonces, si uno compara el codificado de cierre de un año con la proforma del otro, no es una comparación. ¿Y cuál fue técnicamente el proceso por el que la Universidad Central pierde Gisela, 15 millones de dólares? Déjame terminar esta idea que es importante, porque el número de 15 compara codificado con proforma. Si comparas proforma con proforma, que realmente lo que hace el gobierno central, la Universidad Central tiene sí una disminución en esa asignación por ley, pero es de 2.2 millones, no de 16. Si comparas codificado, que insisto, incluye autogestión, proyectos de inversión y demás del 25, que es positivo que los tengan, pero que no dependen del gobierno, sino de la autonomía de cada universidad, entonces aparece eso. La reducción que tiene por fórmula es de 2.2 millones. ¿Por qué? Porque su ejecución presupuestaria en el año anterior, y este es importante, te decía que hay tres: proforma, codificado y finalmente el devengado. ¿Y qué pasa con la Universidad Central en el 25? Tienen a corte de la semana pasada 16.3 millones que no han ejecutado. Que es importante entender, eso no se ejecutó y que además, por ley, ese presupuesto no ejecutado se puede acumular en el 26. Entonces, no solamente que la reducción no es de 15 ni de 16, sino de 2, sino que además hay 16 que no ejecutaron este año y que los van a tener el próximo año disponible. A eso habría que sumar autogestión, proyectos de inversión y cooperación, en lo cual nos daría muchísimo gusto que mejore la universidad. ¿Usted puede negar categóricamente que este presupuesto es en específico de la Universidad Central, con esos 16 millones que no habrían ejecutado y que pasarían al siguiente año, no va a recortar las capacidades operativas, académicas y de investigación de la universidad? Yo lo que puedo garantizar de forma categórica es que el gobierno nacional ha aumentado el presupuesto común para las universidades. En el caso de la Universidad Central, tienen la disponibilidad de uso de esos millones. Luego, cómo los usen, que es la clave y lo importante, depende de la autonomía universitaria de cada uno. Por lo tanto, qué gestión hagan con ese dinero, que es algo que se evalúa en la fórmula técnica al cierre de cada año, depende de cada institución en ejercicio de autonomía, pero de lo que depende del gobierno, los fondos... Pero, viceministro, los rectores, los mismos rectores de las universidades deben saber cómo se conforma su presupuesto, ¿no? Y la diferencia entre la proforma y el presupuesto que usted ha hecho en este momento. O sea, esa diferencia la deben tener claro los rectores, incluso los estudiantes, que son ellos quienes denuncian un presupuesto que pone en riesgo las becas, los cupos, la contratación docente. Bueno, general, Gisela, hay varios actores políticos lo que están dejándose politizar, sí, pero fíjate que inclusive... Pero ¿puede garantizar usted que eso no va a pasar en las universidades? ¿Perdón? ¿Usted puede garantizar que eso no va a pasar? Es decir, que se está poniendo en riesgo las becas, los cupos, la contratación docente, que eso no es cierto, que no se está poniendo en riesgo. Lo que se puede hacer en virtud de la ley es garantizar que los fondos están disponibles de acuerdo a la fórmula del FOPEDEUPO con un aumento general de 59 millones. El ejercicio de cada universidad sería inadecuado garantizarlo desde nuestra cartera de Estado, pues depende de cada universidad en ejercicio de su autonomía universitaria. Por eso mismo se creó por ley este FOPEDEUPO, porque lo que hace es evaluar al cierre de año
cómo están cumpliendo sus indicadores, tanto de calidad académica como de calidad de ejecución del gasto. Y en virtud de eso, por ejemplo, te puedo decir de varias universidades que tienen crecimientos importantes. La Universidad Técnica de Machala crece casi 6 millones de dólares en este año. La Universidad Politécnica Nacional casi 5.5 millones. Y así con varias más que tienen aumentos en virtud de su buena ejecución, de sus buenos resultados, de su buena admisión, de su buena investigación. Por ejemplo, te puedo hablar de la Universidad Nacional del Sur de Manabí, que es la que tiene un crecimiento exponencial de casi 9.1 millones de dólares en su presupuesto, basado en estos parámetros técnicos que cada una cumple. Ahora, exactamente cuántas universidades van a tener menos dinero, digamos. ¿Tienen ese dato también? La fórmula de aplicación actual, de 31 universidades públicas de tercer nivel, 24 tienen aumento en su presupuesto, 7 tienen algunas deducciones dentro de su asignación. Ahora, el hecho de que los mismos rectores de las universidades digan que que ese presupuesto que tienen ahora es les va a generar hacinamiento, menor matrícula y cierre de programas. Esos efectos... Estela, creo que en virtud de la verdad y la ciudadanía es importante no generalizar, ¿no? Es importante ver qué rector o qué rectores lo han mencionado, no decirlo de forma genérica, porque insisto, si te das cuenta en las cifras de 31, 24 tienen mejoras, 7 tienen algunas deducciones, de ellos con la mayoría tenemos una excelente relación, inclusive te puedo decir, la universidad que más deducción ha tenido en virtud de un año complicado, que es la Universidad de Mauta Iguazi, que tiene un primer año, recién se institucionalizó, y el rector, con ellos tuvimos una reunión la semana pasada con todo su equipo técnico. Mañana vamos a tener mesas técnicas de trabajo, porque la intención desde el Viceministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación es dar acompañamiento a las universidades que en ejercicio de su autonomía así lo requieran, para acompañarlos. La intención, insisto, desde el gobierno hay más dinero disponible. Luego, la ley establece que quien no cumple bien tendrá deducciones, los acompañaremos para evitarlo. Pero, viceministro, yo le insisto en este tema porque hay una preocupación generalizada, ¿no? Y hay una preocupación, bueno, usted ha sido claro en decir que esto se ha dado por unas comparaciones incorrectas que se están haciendo. Usted las acaba de aclarar en este momento, pero sin embargo, eso no retira la preocupación nacional. Yo no sé si llamarlo malentendido, porque lo importante es eso, transparentar claramente qué instituciones ganan y cuáles pierden debido a qué razones técnicas tiene cada una para que estén o con mayor presupuesto o con menor presupuesto. De acuerdo, por eso mismo estoy acá haciendo esa aclaración con los elementos que corresponden, y les agradezco a ustedes como medio que nos permitan replicar y continuar explicando esto con claridad, que de paso es una cifra pública, que los invito a que puedan hacer, así como algunos medios se dejaron llevar en los primeros días por la parte política, revisen Proforma 2025 con Proforma 2016, que son documentos públicos que han sido aprobados por la Asamblea Nacional, donde podrán revisar las cifras. Ahora, ¿por qué explíqueme un poco por qué razón algunas universidades grandes, universidades prestigiosas como la Universidad Central, se sienten afectados? Si es que ellos deberían saber de antemano la información técnica que usted acaba de explicar. Mira, ¿Hay manipulación política dentro de los rectores y los estudiantes de algunas universidades? No te lo podría garantizar, sino ver caso a caso. En el caso de cada universidad grande, también es importante, insisto, comparar cifras reales. En el caso de la Central, por ejemplo, de un presupuesto en el 25 de 128.4 millones, al 2026 hay un presupuesto de 126.2. Entonces son 2.2 millones que representan menos del 2%, que además, insisto, tienen una no ejecución en el 2025 de 16 millones, que se arrastra al 26, lo cual, si hablamos de números redondos, tendrían 14 millones más disponibles para ejecutar. ¿Por qué tienen ciertas reducciones a pesar de ser grandes? Porque cada año hay universidades que tienen mejor ejecución que otras. Eso puede venir por investigación, eso puede venir por admisión, eso puede venir por los ejercicios de titulación, puede venir inclusive por problemas presupuestarios de ejecución o por ciertos proyectos en los que han ido acumulando capital. Caso a caso habría que hacer la evaluación desde una perspectiva técnica y quizás más profunda, pero lo que te puedo garantizar es que las
deducciones que se puedan dar son todas en virtud de la fórmula que de paso no ha sido cambiada en varios años, que las universidades conocen y que, insisto, pero las que se quejan, ministro, las propias universidades son las que cargan la información de sus resultados anuales en la plataforma. Pero nada más que no son solo las universidades técnicas las que se han preocupado por este tema, sino también algunas las universidades grandes, sino algunas técnicas, algunas incluso que atienden a poblaciones vulnerables, aseguran ser afectadas también, ¿no? Entonces, no solo hablo de universidades grandes, de las que he visto que se han quejado por el presupuesto. Sí, insisto, son 7 universidades en total que han tenido ciertas deducciones, entre esas, por ejemplo, la Central, la ESPE, la Técnica del Norte, la SPOCH, pero en todas ellas estamos hablando de 2 millones, mira, la Central, 2 millones de deducción, 16 millones que no han ejecutado el año anterior. La ESPE, 2 millones de deducción, 15 millones que no han ejecutado el año anterior. La Técnica del Norte, una deducción de 1.06 millones, 1.4 millones que no han ejecutado el año anterior. Y así podríamos seguir, si te das cuenta, en ninguna, en la que realmente tiene una afectación que podría considerarse importante, insisto, es la Universidad de Amauta de Huasi, por ser su primer año, nos hemos reunido con el rector. Si te das cuenta, él como rector no ha salido a hacer reclamos, más bien lo han utilizado algunos políticos y asambleístas para generar controversia por temas políticos. Con ellos estamos haciendo un trabajo técnico, mañana nos volvemos a reunir, porque justamente la idea es darles acompañamiento y permitirles cumplir de mejor manera con los indicadores de calidad. El fin del gobierno nacional siempre será aumentar el acceso a la educación Viceministro, superior, nada más para la calidad de la educación superior, y por eso, si te das cuenta de lo que depende del gobierno, hay un aumento de 59 millones. Ok, pero nada más para cerrar, viceministro, me queda claro, pero sin embargo, ¿quién va a asumir la responsabilidad en caso de que se den lo que pronostican algunas universidades? Es menor matrícula, cierre de programas, cierre de carreras. Si estos efectos ocurren, ¿quién debe asumir la responsabilidad? Si el gobierno insiste en que no hay ningún recorte, sino más bien hay aumento. A ver, lo primero hay que entender, en virtud de la normativa, cada universidad goza de autonomía, ¿sí? Y eso es importante y lo dicen de manera continua las propias universidades, como es correcto. ¿Cómo ejecutan su presupuesto? ¿Qué prioridades tienen? ¿Qué carreras abren? ¿Qué carreras cierran? ¿Cuántas becas entregan? Depende de su ejercicio autonómico. El gobierno nacional lo que hace en respeto a su autonomía es asignar un fondo común que, insisto, ha crecido en 59 millones por ley, que no es del gobierno, se aprueba en la Asamblea Nacional hace ya más de 20 años, se aplica esto y cada universidad inclusive es responsable de no haber cumplido lo que dice la norma hace varios años con estas deducciones. Sin embargo, en ninguno de los casos debería generar problemas porque, como te he leído uno por uno, lo no gastado del 25 es más de lo que se ha deducido en virtud de la fórmula en las 7 de 31 que tienen deducciones. Las otras 24 incluso tienen aumento. Lo que esperaríamos desde el gobierno nacional es que para el próximo año todas ejecuten mejor y así tengamos a varias universidades creciendo año a año como han venido haciendo la gran mayoría. Viceministro, muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Siempre un gusto poder compartir y a las órdenes. Una buena tarde. Estuvo con nosotros Mario Cubi, viceministro de Educación Superior.